A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario en el que ustedes estén sintonizando esta entrevista. Les saluda Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación de Bolivia, ahora en el exilio. Bienvenidos a esta nueva temporada de las entrevistas y de los programas Ahora con Roxana. Tengo el gusto hoy de saludar a una persona especial, no solamente para los bolivianos, también especial en mi vida personal, a la senadora Senta Rek, cruceña de corazón, de vida, y también una digna representante de las parlamentarias en Bolivia. Senta, bienvenida a esta nueva temporada, a este ciclo y a esta entrevista. Hola Roxana, un placer verte y estar con vos, compartir cámaras, micrófono en esta nueva versión de tu incursión dentro de los medios y de tu aporte que haces al país en este momento desde el exilio. Algo que es un espacio muy importante, que tu contribución es positiva y me alegra muchísimo tener esta conexión y compartir este espacio con vos y con los bolivianos y con el resto de los países que nos van a escuchar ahora. Senta Rek es un referente a nivel Congreso en nuestro país. Senta Rek es una política de trayectoria, pero que en estos últimos años y en especial desde cuando empezó el régimen del dictador Luis Arce, el que fue colocado en el puesto por el dirigente cocalero y expresidente Evo Morales, el trabajo y las tareas legislativas se complican. ¿Cuánto debemos cambiar? ¿Cuánta necesidad hay de tener un parlamento en Bolivia? ¿Qué opinas al ser parte de este parlamento que se presenta ante Bolivia y que está totalmente denostado por la gente? Bueno, mira, Roxana, vale la oportunidad para transmitir a quienes nos escuchan que el deterioro de la democracia en Bolivia ya lleva 18 años. Y en este trayecto, lógicamente, que se han sometido, que se han vulnerado, que se han deteriorado muchísimo los poderes del Estado, los órganos del Estado, y entre ellos, lógicamente, el Parlamento. Sabemos que Bolivia se encuentra en un proceso que no es democrático, todo lo contrario, un régimen autocrático donde gradualmente y de manera permanente se ha ido aplicando la receta, el modelo cubano, venezolano, nicaragüense, etcétera, de todas las dictaduras que se pretenden implementar en América Latina. Y este modelo, lógicamente, tiene como objetivo principal destruir las instituciones y destruir los órganos o los poderes del Estado. En este sentido, el órgano legislativo ha ido sufriendo un deterioro paulatino, crónico, quiere decir, recortado de sus funciones, sin la participación que le corresponde, porque, a ver, vamos a ubicar para qué sirven el órgano legislativo. El Ejecutivo dicta las políticas de Estado, pero el legislativo tiene que hacer peso, contrapeso, tiene que fiscalizar, tiene que estar pendiente para que el exceso de poder del que normalmente quiere investirse el órgano ejecutivo no deteriore el modo de vida, las relaciones con los ciudadanos, la vida de todos los ciudadanos y los derechos humanos. Entonces,
y también contrapesa todo lo que tiene que ver con leyes, normas, regulaciones, políticas económicas, o sea, fiscaliza y de esa manera no le permite que el Ejecutivo se exceda. Eso cuando hay democracia. Pero cuando el régimen se vuelve autocrático, empieza a mellar esas funciones, hacer que el órgano legislativo no funcione, le va recortando atribuciones y va generando una dictadura a pesar del órgano legislativo y en desmedro de la función del legislativo. Pero además contribuyen muchos en este escenario catastrófico para el legislativo, contribuyen muchos de los parlamentarios, ya sea o se llame de oposición funcional o los oficialistas de cualquier línea, arcistas o evistas, porque son lo mismo. Veamos estas imágenes, Senta, que han circulado por todo el mundo, que es un botón de muestra, 19 segundos de muestra de lo que han exportado algunos parlamentarios de Bolivia. ¿Por qué ha pasado por este propósito? Por la falta de capacidad de los actores que han estado en el Parlamento, por la descomposición de los partidos políticos. ¿Por qué ha ocurrido y hemos llegado hasta este límite en el Congreso? Bueno, es el deterioro mismo de la democracia, ¿no? Cuando hay una intencionalidad, cuando el poder de turno tiene el cometido de que no haya democracia, empieza a ejercer una serie de presiones, de acciones, manipula, o sea, distorsiona el espacio de convivencia, de discusión, de interacción, y por lo tanto todo se descompone. Y ya al final no es solamente el régimen el que también está descompuesto, sino los opositores, otros actores pasan a incorporar a veces conductas que no son las adecuadas y a no tener la capacidad, digamos, de cuidar la democracia y también a verse involucrado en algunos hechos que son, como vos decís, vergonzosos o que definitivamente no le hacen mérito a la práctica democrática, ¿no? Es como en o sea, esto tiene que ver con el deterioro paulatino que sufre el clima, o sea, una situación cuando empieza a haber algo que marcha mal, luego todo el mecanismo también de alguna manera se corrompe y va tomando situaciones que no son positivas ni las adecuadas. Entonces, en Bolivia lo que estamos viviendo es un deterioro, como digo, continuo, paulatino, es un deterioro increscendo de todo lo que son las instituciones, entre ellos el legislativo, y de los actores políticos también que lo conforman, porque empieza a haber en estos ataques, porque lo que yo quisiera resaltar, sí, Roxana, es que hay una intencionalidad. Esto no se produce porque sí, no es un fenómeno natural de la sociedad, es un fenómeno que es intencional. El régimen que se quiere volver autocrático, dictatorial, lo produce, genera detonantes, genera acciones como para que este fenómeno contamine todo y destruya todo. Es una destrucción que ha sido planificada, ¿no? Eso es importante, creo, dejarlo por sentado, para no creer que es que los bolivianos nos hemos deteriorado porque queríamos deteriorarnos, o hemos deteriorado nuestra interacción o nuestros equilibrios democráticos. No, esto ha sido
generado adrede, con un plan, con un método, con un libreto que está siendo aplicado en muchos países y donde, lógicamente, las debilidades que hay en el sistema, las debilidades que hay en los actores políticos, pues, bueno, se le tocan las teclas y van contribuyendo también al deterioro general del sistema democrático. Tenemos una representación en el Parlamento boliviano de cuántos partidos políticos. Primera definición, pero a esto se suma también las decisiones que toman los jefes de partido, que en algún momento son sindicados de tener ciertas alianzas con el oficialismo, con la dictadura, y que necesitan cuidar sus problemas personales, lo llamemos de una manera coloquial. Eh, Esto ha influido, esto se ha vivido en el Congreso, en la Asamblea Legislativa Boliviana. Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que las oposiciones que se conforman dentro de estos sistemas donde se están vulnerando derechos políticos, donde permanentemente, como digo, se están vulnerando la cohesión de las instituciones, ¿no? Con métodos ya hechos exclusivamente para eso, va generando una fragmentación de la oposición. Y esta fragmentación lleva a alianzas que son muy, no son alianzas firmes ni duraderas en el tiempo, sino que son casuales. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en Bolivia? Para dar un ejemplo, en Bolivia, para deteriorar el sistema político, el gobierno generó una ley de organizaciones políticas nueva, donde en realidad le pone un montón de condiciones imposibles de cumplir a los partidos políticos que eran tradicionales, que eran más sólidos. Y eso hace que no existan partidos políticos. Les quita la subvención también a los partidos políticos para participar en elecciones. Entonces, y le pone una serie de requisitos que a veces son, como digo, imposibles de cumplir y de trabas. Entonces, ¿qué es lo que quiere el partido de gobierno? Que exista un partido único, que es el MAS, y que los otros sean agrupaciones, pequeñas alianzas que se conforman de manera coyuntural, ocasional. Estas alianzas no son sólidas en el tiempo, entonces no generan oposiciones cohesionadas y se pueden producir fragmentaciones con mucha facilidad y personas que son funcionales. Y aparece la funcionalidad política, que por situaciones coyunturales, como no hay un sistema político de partidos consolidados, con continuidad en el tiempo, con un trabajo, con cohesión, con compromiso con la sociedad, etcétera, sino que se va haciendo de manera muy ocasional, entonces los actores políticos también pueden ser ocasionales y muchos pueden volverse funcionales y solamente obedecer a apetencias, intereses personalísimos o de coyuntura, sin pensar en una visión país y en la construcción de lo que sería un cuadro sólido de responsabilidad, como lo puede hacer un partido político para cuidar su prestigio, ¿no? Todo esto deteriora en realidad la imagen, el clima, el compromiso democrático y se vuelve fácil a veces ver personas que se desmarcan, personas que toman decisiones que son arbitrarias o jefes políticos que toman decisiones que son, digamos, ocasionales, que les son favorables sin pensar en el beneficio, el bien mayor del país, que es lo que se debería hacer, ¿no? Entonces, es un ambiente realmente de deterioro y de clima político que no es el más sólido y que no tiene estructura y que por lo tanto después va careciendo de compromiso con la sociedad. ¿Podemos recomponer esto? ¿Se puede recomponer esta situación? No falta nada, solo son algunos meses. ¿Qué se puede hacer en algo más de 11 meses que todavía le queda de vida a este Parlamento? Bueno, mira, Roxana,
es muy grave la situación de la democracia en Bolivia. Y no solo de la democracia, es muy grave la economía de Bolivia, porque el régimen, aprovechándose de todas estas debilidades, del debilitamiento que ha hecho de las instituciones, del órgano judicial, del órgano legislativo, ha hecho toda una propaganda también política contra el legislativo, le atribuye todos los males del mundo al órgano legislativo, cuando en realidad bloquea permanentemente al legislativo, incluso con el órgano judicial. Le ha quitado atribuciones al órgano legislativo, esto hablemoslo en honor a la verdad, a través de fallos constitucionales, de salas constitucionales, de un tribunal constitucional sometido, autoprorrogado, que cogobierna de manera delincuencial con el gobierno actual. Le quitó el poder de fiscalizar a ministros, de interpelar, y así sucesivamente. Ha recortado las elecciones judiciales, las ha llevado a su mínima expresión. Es una parodia. Ha convertido al órgano legislativo en una parodia. La Cámara de Diputados, por ejemplo, que está tomada por el ala arcista, que desgraciadamente los opositores no han tenido la visión de defenderla y la han entregado al ala arcista para que esté directamente sometida al poder de Arce Catacora, que en este momento quiere ser dictador, lógicamente, está prácticamente inviabilizada. No pasan los proyectos de ley, todo se bloquea cuando ellos deciden. Entonces tenemos un parlamento bloqueado. Y en estas condiciones, lógicamente, llegar a elecciones bajo esta situación, con una fragmentación total de toda la situación de los actores, incluso políticos, han empezado las persecuciones políticas. Eso te quiero anunciar. Han dictado una sentencia contra Gonzalo Sánchez de Lozada después de años. ¿Para qué? Para empezar a amedrentar por un lado, y además para tratar de decir que la crisis económica que hay en Bolivia, o sea, sembrar otra vez una narrativa falsa de que es por los petrocontratos, cuando en realidad es porque esos petrocontratos le dieron todo el gas que tuvo, o la posibilidad fue la infraestructura para que Bolivia tenga el gas, que tuvo los recursos del IDH por mucho tiempo, y sin embargo ellos se farrearon todos esos recursos. Para que veas cómo se tergiversa la realidad, pero con persecución política. Han empezado a perseguir a otros líderes locales también ya, dictando una sentencia contra Rubén Costas, por otro caso, y así sucesivamente. Entonces, estamos ya mostrando que el ambiente, el clima en el que se quiere generar una elección es el clima persecutorio, de mayor deterioro de las instituciones, y los opositores no están pudiendo organizarse como corresponde, no están pudiendo generar una reacción de solidez a pesar del clima y de la situación política estructural, que básicamente no es la mejor. Pero vos sabés que en estas situaciones, Roxana, vale realmente la voluntad, vale la visión, vale el saber qué es lo que tenés que hacer para salvar el país de una coyuntura tan crítica, tan desfavorable y tan peligrosa. Entonces, acá tendrían que primar la visión para pensar en el país, sacar los egos personales, o sea, dejar los egoísmos y pensar en un candidato, en una sola persona que unifique la oposición, que traiga un mensaje sólido y que pueda hacer frente a este momento donde hay que defenderse con toda la capacidad que tengamos y los elementos que tengamos, más allá de las debilidades y de todas las vulnerabilidades a las que nos expone este sistema deteriorado. Un sistema deteriorado de más de 18 años. Fragmentaron no solamente el Congreso, hemos dicho varias instituciones a nivel nacional, instituciones que en algún momento eran muy independientes, pero ahora son sometidas. Ellos necesitan también tomar el control del legislativo para poder
implementar ya del todo el modelo cubano y que Bolivia sea la próxima Bolivia comunista de la región. Lo ha dicho en su momento el mismo presidente Arce Catacora. En este tema, ¿cuál es la necesidad de crear un nuevo parlamento con miras al 2025, unas elecciones muy difíciles? Pero ¿qué características tienen que tener los parlamentarios en futuro y no ver el desastre que nos han montado, nos han enseñado y han colocado durante 20 años a un país? El desastre de personas que han sido parte del Parlamento, personas prontuariadas, violadores, vinculaciones con narcotráfico, eh, simplemente que tenían que representar a un sindicato, tenían que representar a un mercado tal vez y ya eran colocados como parlamentarios. Esto también ha causado un serio daño al Congreso, al Parlamento boliviano. Bueno, Rosana, hasta poder cambiar estas condiciones donde cualquiera puede ser parlamentario, donde realmente no interesa su formación, donde no se eligen personas que sean probas, que vayan a legislar en bien del país, sino todo lo contrario, levantamanos, les han dicho vejos, en fin, todo, que eso es lo que se ha buscado más bien personas que no respondan a su conciencia, sino todo lo contrario, a consignas, ¿no? Pero hasta que eso cambie, la mayor responsabilidad que yo encuentro es de la oposición. La oposición es la que tiene ahora la obligación, tiene el deber moral, tendría que tener el cometido de salvar justamente el país. Y para salvarnos de semejante catástrofe en la que nos encontramos, porque ya es caer al fondo del abismo, lo que nos va a pasar después de esto, ¿no? Como digo, económicamente, socialmente, políticamente, a todo nivel, en valores. Entonces, aquí la oposición tiene que tener un cometido, tendría que ver a quiénes va a elegir, hacer una alianza sólida, no una alianza coyuntural, tiene que hacer una alianza que dure por los 5 años de gestión que se avisoran, que se mantenga, que esté de alguna manera oleada y sacramentada, que exista el compromiso, y con gente que sea proba, no una repartija del poder para que vengan unos y otros, digamos, a jugar aquí a la porrita, digamos, a qué es lo que van a sacar del Parlamento, ¿no? O sea, no pueden llevar personas que no vayan a tener coherencia, que no tengan formación. Yo veo que ahora el MAS va a seguir haciendo lo mismo, porque al MAS no le interesa que las instituciones se fortalezcan, no le interesa tener un parlamento sólido, sino todo lo contrario. Por eso te estoy diciendo que más bien el MAS ha provocado esta crisis. Le interesa el deterioro del parlamento, entre otras instituciones, así como el deterioro del órgano judicial. Quien tiene que interesarse porque exista la posibilidad de una mínima estructura que sea seria y que responda por 5 años de cara a las próximas elecciones, tiene que ser la oposición. Pero no sé si la oposición va a tener esa inteligencia. No sé si la oposición va a actuar con esa responsabilidad y con esos valores, porque hasta ahora lo que se ve son juegos, o sea, cortinas de humo, juegos mostrando encuestas, es una serie de predigitación, o sea, de como si se estuvieran sacando la suerte, ¿no? A ver a cuál le toca, quién le gana a quién, y en esta falta de seriedad, pues no se avisora la posibilidad todavía de que haya la seriedad necesaria para salvarnos de este momento. Sobre este caso, se han presentado o se visibilizan varias personas como posibles candidatos a la presidencia. En este último tiempo, todos se consideran candidatos a la presidencia de Bolivia. ¿Tú crees que realmente entre todos los que se están presentando en este momento como candidatos a la presidencia de Bolivia, existe el interés de llegar a tomar la presidencia, de recuperar el país, o simplemente se están jugando
a tener una tajada de la torta, una representación parlamentaria, ciertas cuotas, quedarse con las migajas? Bueno, hasta ahora lo que se ve, lo que se puede leer es que no hay la seriedad necesaria para decir necesitamos retomar el poder para hacer un cambio de timón en el país, para hacer las cosas bien, para justamente evitar lo que viene en consecuencia, ¿no? Que como digo yo, ya es la caída al precipicio definitivo y caer en este populismo que es un deterioro incluso de la calidad de vida de los bolivianos, ¿no? No solo de la calidad de democracia, sino de la calidad de vida misma, económica, de sobrevivencia. ¿Por qué te digo eso? Porque hasta ahora no se han sentado, faltan muy pocos meses y no se ha sentado esta gente seriamente. Es a distancia que se lanzan una serie de retos y como te digo, se lanzan encuestas, pero no se ha conformado una mesa de diálogo, una mesa de visión país para coincidir en los temas que son estructurales y ver de qué manera también se va a llegar al candidato, digamos, o a la posibilidad de una candidatura. Hasta ahora no podemos ver la seriedad, sino gente jugando a intereses. A intereses que pueden ser muy mezquinos algunos, otros quizás mejores, pero que no alcanzan a conformar esa posibilidad de avisorar un cambio, ¿no? No hay una convocatoria todavía seria, no hay una posibilidad, no se ha dado un paso de seriedad y todo está hasta el momento solamente en candidaturas, en apronte, algunas muy funcionales que ya se pueden leer, como que no son candidaturas que quieren en realidad hacer un cambio en el país, sino de alguna manera vienen de la mano del propio gobierno, opositores funcionales, otras no, que pueden tener buenas intenciones, como te digo, pero que no alcanzan a conformar realmente la estructura o las acciones necesarias como para canalizar todo lo que se necesita hacer en este momento para poder enfrentar de manera seria al movimiento al socialismo en este intento desestabilizador final que le está haciendo a Bolivia. Hasta que la oposición de candidatos a la presidencia tome de manera seria lo que está pasando en Bolivia, porque hemos perdido la democracia, creo que la gran tarea va a estar en las manos de los ciudadanos bolivianos. Los ciudadanos bolivianos van a tener que decidir de cambiar la historia y escribir una nueva historia para Bolivia. La historia que queremos, la historia que durante muchos años nos prometieron los políticos, pero que con el transcurso del tiempo siempre han terminado beneficiándose unos y otros, y ese sueño boliviano que tenemos muchos no lo hemos podido lograr. Senta, a mí me es muy difícil comunicar muchas veces lo que sucede en el país. Cuando yo hablo de Bolivia, que existen presos políticos, que mi ejemplo es de una mujer exiliada, apartada de su familia, que también tiene unos matices totalmente dolorosos, el exilio. Cuando yo tengo que hablar de esta situación, impera mucho la narrativa que ha creado la dictadura en torno a Bolivia. En todos los escenarios se habla de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, y Bolivia muy pocas veces está presente. Tenemos que hacer muchos esfuerzos para que el nombre de Bolivia o la atención para Bolivia sea de manera pertinente en este tiempo. Centarrec ha estado en diferentes escenarios en estas últimas semanas y en el transcurso del año que se nos va, representando y además hablando de Bolivia. ¿Te pasa lo mismo que me ha ocurrido a mí? ¿Qué es lo que has podido desarrollar en estos eventos?
hay posiciones muy interesantes, muy importantes también que se han generado a nivel internacional y que has logrado prácticamente, Senta. Bueno, mira, sí, sí, Roxana, he tenido la posibilidad de participar de varios foros. Primero decirte que a los parlamentarios bolivianos nos han aislado. Al haber creado estos parlamentos supranacionales, parlamentarios supranacionales, que son elegidos de manera aislada, y no vamos ya los parlamentarios que legislamos a los parlamentos, como al Parlatino, al Mercosur, bueno, nos han aislado y mandan gente no, que en realidad son como un mundo aparte, con una serie de limitaciones, porque no están formados siquiera, no conocen lo que está pasando en el país. Y de esa Van a manera... hacer turismo, van a hacer turismo, a Claro, conocer nuevos países. a entrar a estas convenciones y presentarse, etcétera, ¿no? Es un invento de Cuba y que lo está aplicando pues en los países donde está aplicando su receta. Y Bolivia ya cayó en eso. Tenemos los supranacionales. Yo estoy en desacuerdo por eso, porque no están empapados de la realidad y son manejados totalmente, están aislados de las acciones parlamentarias rutinarias, ordinarias, y no conocen nada de los temas prácticamente del país. Entonces son viajeros itinerantes. Y ahí nos han privado de estos parlamentos, de conversar con la gente, de conversar con otros parlamentarios. Pero hay organizaciones internacionales que están muy activas y que están supliendo este déficit, digamos, están dando espacios justamente a nuestros países que pretenden justamente privarnos de voz y de la posibilidad de un intercambio internacional con respecto a nuestras experiencias o a los problemas que tenemos. Y ahí he tenido la suerte de ser invitada de manera sucesiva en varios espacios y he podido hacer conocer, he podido hacer llegar a los demás países que ya tienen una cierta idea, pero ya de manera mucho más amplia, que se visualice lo que está pasando en Bolivia, que es un problema realmente muy grave, ¿no? Como te lo grafiqué antes, como todos lo sabemos, y veo que de una manera que en este último tiempo está empezando a abrirse esta posibilidad de que el mundo democrático reconozca que Bolivia está en un peligro flagrante. Es uno de los países que está cayendo de manera inminente en el modelo. O sea, que está siendo sometido a este tipo de dictadura. De la misma manera que antes fue Venezuela y Nicaragua. Porque antes, por esta ignorancia, por no conocer, por no... porque no existían voceros y vocerías, por vivir solamente nuestros problemas adentro del país, sin poder intercambiar con el mundo de afuera, pues nadie sabía y creía que Bolivia tenía ciertos problemas sin considerar que eran estructurales y eran tan graves como los que realmente estamos enfrentando. Con esto tenemos que decir que hasta el momento Bolivia es la nueva Cuba. Los sueños del Che Guevara y del señor dictador Fidel Castro se han hecho realidad porque sí han podido implementar el modelo cubano. Y lo único que queda es reconducir esto, recomponer y recuperar. Y esta va a ser una decisión de los bolivianos, como es una decisión y ha sido una decisión de los venezolanos, que está costando todavía recuperar porque ellos no entregan el poder. Es una situación que igual se va a vivir en Bolivia, no van a entregar el poder. Nos queda esto y destruir esa narrativa que han creado en torno a lo que pasa en Bolivia, ¿no?
porque el escenario que ellos crean es que la gente se queja o cuestiona al gobierno porque se trata de un gobierno indígena, el gobierno de los pobres, el gobierno de la gente popular del país, y que existen ciertas oligarquías que están buscando derrocarlos, ¿no? Esa es la narrativa que maneja Evo Morales, que maneja el arcismo y toda su gente, y que la maneja muy bien aquellos enviados a nivel internacional. Destruir esta narrativa no es fácil. ¿Cuáles son los consejos, los apuntes que nos puedes dar sobre cómo destruir esta narrativa, pero destruir esta narrativa también al interior de Bolivia? Bueno, sí, una de justamente de las aplicaciones del modelo castrochavista es crear narrativas, pues, ¿no? Mentirosas, cortinas de humo, como decía Rosana, confundir a la gente, mentir y tergiversar todas las situaciones a través de cortinas de humo, como esto, polarizar la sociedad, decir que los indígenas están siendo reivindicados cuando no están siendo reivindicados, que los malos son los mestizos o los blancos o los que antes detentaron el poder. Y estas narrativas las repiten tanto y tienen un mecanismo, ¿no? Repetitivo y un mecanismo divulgador tan grande que finalmente acaban a la gente haciéndole creer al mundo entero que eso tiene algo de verdad, ¿no? O que es una verdad. Y, y la gente que está siendo atingida, el pueblo, los opositores, no configuran otra narrativa. Se quedan como de alguna manera sorprendidos ante esta situación. No hay una reacción de la posibilidad de poder divulgar la narrativa verdad, de verdad, o sea, la posverdad de esta situación. Y hemos demorado 18 años, recién estamos empezando a pensar en los daños que está haciendo toda esta mentira repetida hasta el cansancio para destruir el país, para robar, para saquear a nombre de los pobres, cuando en realidad no se ha hecho nada a nombre de los pobres ni de los indígenas, ni es un gobierno indígena, ni es un gobierno que vela por los necesitados, sino todo lo contrario, por una casta política, como le dice Milei, que quiere tener todos los O por privilegios. un narcoestado, Senta, o un narcoestado, ¿no? Que no solamente es una casta, sino... Es un aparato delincuencial, político, partidista, que se incrusta y se roba todo, y saquea a todo el mundo, y sorprende a todo el mundo, y encima tergiversa la realidad. Entonces, tiene que haber una recuperación de todo esto, y entre ellos también se tiene que generar una narrativa verdadera para poderla ir divulgando con solidez, con continuidad. Y para mí esto se tiene que hacer no solamente en Bolivia, sino en toda Sudamérica, porque todos tiene que haber una unión intercontinental para poder recuperar nuestros países, porque este es un cáncer que está atacando de manera consecutiva a uno y a otro país. Si ahora cae Bolivia, después va a caer otro país. Desgraciadamente, tenemos muchos que están en la mira. Entonces, tiene que haber un trabajo sólido al interior del país, de las personas que tienen que recuperar, que en este caso para mí es la oposición. La oposición tiene un reto muy importante, no sé si lo va a poder cumplir, pero son los responsables de este momento político, porque el MAS no va a hacer los cambios, no le interesan, todo lo contrario, necesita que nos hundamos. La visión que pueda tener la oposición es la única que puede salvar. Ellos van a ser los que están de candidato, los responsables de lo que pasa en el país. Eso en primera instancia. Entonces tienen que dejar a la persona más luchadora, más capaz, y tener esa capacidad de desprendimiento. Si no la tiene, pues nos van a mandar a la lona, al desastre total. Y luego tiene que ser continental, ¿no? Tiene que haber una liga intercontinental para trabajar por la recuperación de nuestros países y de nuestras democracias.
En este tiempo difícil por el que atraviesan todos los bolivianos, apartándonos un poco de todo el problema y hasta podría decir a veces circo político que se vive en Bolivia, quiero que le dediques esta última parte y le hables a todos los bolivianos a nivel nacional, que ellos sí la están pasando muy mal por diferentes circunstancias y por lo que nos está dando el gobierno masista. Bueno, el pueblo tiene que... Está complicada la situación de la población, del ciudadano, ¿no? Porque está viviendo en medio de esta desorientación. No se le están dando señales claras. Y lógicamente es difícil pedirle a un pueblo con necesidades al que se lo está atacando desde todos los flancos. No hay gasolina, son cola, no hay dólares, sus negocios no van bien. El gobierno ahora quiere implantar un presupuesto para atacar, para confiscar productos y hacer entrar en una situación confiscatoria, y así sucesivamente. Se van sumando las amenazas y las situaciones de hostilidad y de dificultad para el ciudadano que día a día tiene que vivir una tragedia para poder seguir su vida normal y teniendo los medios de subsistencia. Ante esta situación, encima tiene que tratar de entender qué es lo que está pasando políticamente y qué es lo mejor para el país. Yo lo que le voy a pedir, bueno, al ciudadano no se le puede pedir más, le voy a pedir a los políticos, o sea, sean responsables. O sea, no sigan jugando a la ruleta rusa. O sea, tiene que haber aquí una respuesta para nuestro país como corresponde. No podemos seguir en estos artilugios de jugada, quién puede ser, quién tiene más posibilidades, según las encuestas, en la encuestitis, en las encuestas prefabricadas, armando toda esa serie de escenarios que son montados, que no obedecen a principios, que no están buscando una salida para el país, sino apetitos personales. Aquí, quienes tienen que cumplir un rol fundamental, vuelvo a decirlo, Rosana, son los que se están planteando como candidatos. Y tienen que hablar con sinceridad, dejar de jugar. Y tiene que aparecer por lo menos una persona que ponga orden y que diga las cosas como las tiene que decir y que exija lo que se tiene que exigir, para que de alguna manera no sigamos jugando con la psicología de la gente, con los sentimientos de la gente y por último con nuestra posibilidad de tener un destino, ¿no? Porque eso es lo que se está jugando ahora. Exactamente. Senta, te quedo muy agradecida por tu tiempo, por haber estado en el programa. Quiero enviar saludos a absolutamente estos países que ya me han reclamado: a Perú, España, Francia, Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, España, Honduras, Cuba. El programa se ha visto y se está viendo en algunas familias en Cuba, esto es importante, y obviamente a mi amada Bolivia, a los 9 departamentos por donde va circulando este programa. Este es un granito de arena, un aporte por la recuperación de las democracias, la recuperación de las libertades en Latinoamérica. Senta, muchas gracias por haber participado de este programa, de este nuevo espacio, de esta nueva temporada conmigo. Y hasta cualquier momento nuevamente nos reencontraremos con mejores noticias, esperemos, eh, para contarles especialmente a los bolivianos. Senta Rek, una senadora, una escritora, psicóloga, que yo quiero presentarle orgullosamente a todos mis televidentes. Es boliviana de Santa Cruz y el día de hoy nos ha acompañado en el programa. Gracias, Rosana, por el esfuerzo, por la coherencia que siempre has tenido, y estamos comprometidas con nuestro país. Hasta el final. Hasta el final, Senta. Muchas gracias.